there came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, el Dr. David Watts, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿tienes alguna salida? Sí, señor, en una semana mi esposa y yo vamos a estar en Edmonton, Alberta, Canadá, con las hermanas Lamb. Tienen una campaña anual. De hecho, comienza el viernes, 3 servicios el sábado y domingo. Mi esposa y yo vamos a estar predicando ya el sábado a las 9:30 y yo el domingo. Pueden llamar al 780-288-2187 para más información. Muy bien, John. Hermano Swaggart, no tengo nada, pero quiero recordarle a la gente que el lunes tenemos el maratón. Comenzamos la próxima semana y comienza con los genios, el hermano Swaggart, Joseph y... No enfatices sí, eso. los genios van a estar aquí a las 5 a.m., así que acompáñanos. Sabes, yo creo que el despertarse a las 5 de la mañana, no creo que somos muy genios. Los van a estar aquí a las 5 a.m. Lo que se ha perdido, se ha perdido. Lustre, sí. El de las 4 p.m. es el mejor. Ese es el de hermana Frances y ese es el mejor. Bueno, sí, claro que sí. Yo estaría aquí. Nosotros estamos allí, así que solo les decimos eso. Josh. Los genios en la mañana y los poderosos a las 4. Acompáñenos para la campaña, no, más bien para el maratón, lunes, martes, jueves y viernes. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Vamos a ver. Nada que anunciar, nada. Nada que informar Nada de por Josh. ahora. Doctor Watts. Sí, señor. El domingo 19 voy a estar en Harvest Church en Daysera, Texas, para 10 a.m. con el pastor Tyler Schultz. Quisiera ver a todos allá. También quiero hacer un anuncio. Estamos a la mitad de nuestro curso intensivo de este año y todo está de maravilla con el hermano Larson. Y aún hay tiempo para que se registren. El intensivo mío va a ser del 10 al 14 de junio. Estaré hablando de cómo estudiar la Biblia y vamos a entrar en cuanto a cómo obtuvimos la Biblia y todos los orígenes y la mejor manera de tener la escritura, o pueden registrarse para el 8 al 12 de julio para la introducción al ministerio cristiano. Son $50 por curso, así que nos encantaría que todos los pastores se encargaran de todo esto. Creemos que es algo bastante bueno. Pueden ir a jsbc.edu y arriba podrán ver el cartel que dice curso intensivo. Muy bien, Sean. Nada por ahora. Joseph. A finales de junio voy a estar en Canadá otra vez, en Newfoundland, Deer Lake, Newfoundland, Canadá. ¿Vas a tener una tormenta otra vez? No, a mitad de junio. Sería una sorpresa, pero la última vez lo fue también. Pero estamos esperando estar allá. 4 servicios el viernes, el sábado y 2 servicios el domingo 21 al 23. Y en segundo lugar, mi padre y yo y Paris vamos a estar yendo a Oroville, Washington, ministrando para Valley Christian Fellowship con el pastor Randy McAllister. Paris estará ministrando el jueves a las 6:30 y el domingo a las 10:30 a.m. Así que no se lo pueden perder. Oroville está a unos minutos de la frontera con Canadá. Está al norte hasta donde puede usted pensar. Pero vengan y acompáñenos el viernes en la mañana, el viernes a las 6:30 p.m., sábado 10 a.m. y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Acompáñanos si es posible a finales de junio. John, ambos tú y Josh, ¿han habido más situaciones de allá en Israel, más misiles? Nada por ahora, pero sí hay unos desarrollos que yo creo que son importantes. Lo que es llamado el Kerem Shalom, que es el área donde la ayuda humanitaria iba a entrar a Israel para Gaza. Eso fue bombardeado el otro día, como mencionamos, por el Hamas. Y eso se ha vuelto a abrir, permitiendo la ayuda humanitaria regresando a esa área. Disculpa, ¿dónde es eso? En la parte del sur de Gaza, hacia el área de Rafa, que es un camino que permite la ayuda humanitaria entrar a Gaza. El Hamas bombardeó para prohibir ayuda a su pueblo y eso lo pueden usar como acusación contra Israel, causando los problemas.
Pero estaban diciendo que Israel les bombardeó. No, lo estaban bombardeando diciendo que Israel no estaba permitiendo que la ayuda entrara. Oh. Lo bombardearon para que quedara censurado o cerrado el paso para que no pudiera llegar la ayuda. El problema es que, de hecho, los reportes, especialmente de la ONU, es que el hambre, los problemas están muy severos, está causando una imagen muy negativa, pero toda la culpa es para Israel como el culpable. Así que queremos que la gente siempre mantenga eso en mente, que lo que estos grupos como la Hamas hacen es lanzar su ofensiva y luego eso causa una reacción que saben que va a suceder. Y ellos van a ponerle eso a Israel. Así que en este momento el problema humanitario en Gaza no es una situación muy buena. Pero una vez más Israel tuvo que cerrar eso porque lo bombardearon. Así que para proteger a la gente tuvieron que cerrarlo. Pero acaban de reabrir ese cruce. Así que vamos a ver si cambia algo. Sí es. Otros temas que son ideas, el presidente y su administración el día de ayer dio la razón del por qué no están dándole estas armas a Israel, estas bombas inteligentes de 2,000 libras, porque no quieren que Israel las use ilegalmente, así que están en contra. Ilegalmente. Quieren que ellos obedezcan las reglas internacionales. Todo el mundo está diciendo no vayan a atacar a la Hamas en Rafah, pero Israel está diciendo lo tenemos que hacer. Así que la razón por qué Joe Biden está reteniéndole esas armas es porque él quiere asegurarse de que sean utilizadas legalmente. Así que esa es la razón por qué él está reteniéndola en vez de ayudarles. Eso es hipócrita. Con misiles precisos que van a ayudar a bombardear y a blanquear a la Hamas, van a prohibir el uso de la estrategia. Pero Israel tiene algún tipo de armamento similar que pueden utilizar. Estoy seguro que tienen algo, pero no han revelado qué es lo que tienen en cuanto a lo que tienen almacenado, pero espero que tengan suficiencia. Sin embargo, aún tienen oportunidades de tropas y oportunidades de encontrar a la Hamas. Otras cosas que me preocupan es que la mayoría de los sindicatos ahora son pro Hamas. Apoyan a las protestas. El sindicato automotriz y diferentes sindicatos y fabricantes son de gran influencia aún hasta las elecciones. Y ahora todos apoyan al pro Hamas. Permítame decirle esto. La mayoría de los sindicatos que no son organizaciones comunistas, así es como yo lo veo. Nunca he estado a favor de los sindicatos, especialmente ahora que son tan progresistas. También lo otro que me preocupa bastante, hermano Swagger, es la IDF encontró una cantidad avanzada de capacidad militar en Gaza. Así que los chinos ahora han estado asistiendo y ayudando a la Hamas, dándoles componentes y cosas para ayudarles no solo tecnológicamente, pero militarmente para defenderse y también para traer ofensiva contra Israel. ¿Quieres decir que Israel encontró qué? Israel encontró armamento y equipo sofisticado de China en Gaza. Así que los chinos están encontrando la manera de hacerle llegar esto al área de Gaza para poder edificar la fuerza militar de Gaza. Estoy seguro que Israel confiscó eso. Así es, pero al otro lado, la semana pasada China comenzó reteniéndole ciertos componentes electrónicos. China es de mucha ayuda y tienen el sistema mineral que ayuda a construir ciertos componentes para las computadoras. Tuvieron un tratado de comercio con Israel y ahora están reteniendo, no todo, sino 1 o 2 componentes de esa tecnología. Pero saben, si usted está tratando de construir algo o fabricar algo y no tiene ciertos componentes, no puede terminar el proyecto. Así que Israel está siendo boicoteado y sancionado por China. Sin embargo, China le está ayudando a la Hamas. Así que estamos viendo una vez más cómo la guerra sustituta se está peleando en la franja de Gaza con el Hamas. Naciones como China y como Irán son sustitutos del Hamas, o más bien sus sustitutos como el Hamas, reciben su ayuda, son del tercer mundo, pero son naciones industrializadas que le ayudan a Hamas a pelear contra Israel. Guerras sustitutas por todo el mundo. Sí, bueno. Están entonces ayudando a las personas que atacaron a Israel el 7 de octubre. Así es. Y de la manera como atacaron, básicamente fue inhumano. Así es. Pero esa narrativa no se discute más. Y quiero decir esto en cuanto al presidente Biden. Ayer habló en relación a el holocausto. Y él sí dijo que él no había olvidado el 7 de octubre. Ahora, ¿qué peso tiene eso por todas las acciones que él ha tomado? Es como que está diciendo una cosa, pero está haciendo otras cosas.
pero por lo menos hizo la declaración de que él no había olvidado el 7 de octubre y habla acerca de la ayuda de Estados Unidos para con Israel y la seguridad. Una vez más, la seguridad en su mente significa que Israel no debe entrar a Rafa, pero deben protegerse, pero la manera como se deben proteger, debo añadir, es eliminándola más. Pero si siguen lanzando misiles, quien lo haga, después de cierto tiempo, eso va a afectar a alguien importante. Es correcto. Eso va a causar verdaderos problemas. Israel va a ser obligada a tomar medidas otra vez. Y eso es lo que quieren que suceda. Quieren provocar a Israel a reaccionar o reaccionar de una manera exagerada para ser juzgados por el mundo y que sea implicado Israel con una ¿Crees fuerza que- excesiva. ¿Crees que todo está diseñado para que Israel se vea mal? Así es, exactamente. Más odio para ellos. Mire, yo regresé en los últimos días y he estado leyendo los protocolos de los ancianos de Sion. Fue un escrito hace muchos años, pero es uno de los más buscados en el Oriente Medio. Así que aún está esta idea de conspiración de que los judíos de hecho estaban planeando. Nadie conoce la escena que está tratando de explicar el libro. Algunos dicen que fue la primera reunión de Basil del movimiento sionista con Theodor Herzl. Otros dicen que fue otra. Pero hubo una conspiración secreta de judíos que querían apoderarse del mundo. Hermano Swagger, si eso es cierto, ellos han hecho el peor trabajo posible que pudiera hacerse. Se les acusa controlar todo aquí en los Estados Unidos, se les acusa controlar todos los sistemas financieros del mundo, que obviamente cualquier persona que tenga un poco de sentido común, que conozca estas cosas, saben que no es cierto, que no tienen ese tipo de influencia. De hecho, si es el caso, tienen menos influencia de lo que se pueda llegar a ver. Bueno, esa idea de tomar control del mundo es absurda. Así Hay es. que estar un poco suelto de la cabeza para creer algo Hitler así. tuvo éxito con eso, hermano Swagger. Eso es lo que su plan era y su libro Mein Kampf. ¿Quién? Adolfo Hitler tuvo éxito sí. engañando al pueblo inteligente alemán, gente con ideologías basadas en el cristianismo, de aceptar su mentira de que los judíos eran la causa de todos los problemas. Sí, el engaño trabaja poderosamente y la educación no detiene a uno de ser engañado. Pero realmente si ellos permiten que Israel haga lo que tiene que hacer, si la dejan tranquila, yo creo que esto terminaría mucho mejor. Realmente tomaría un poco más para destruir a esta organización, pero eso es lo que necesitan hacer. Hermano Swagger, aunque me gustaría estar de acuerdo que tienen que eliminar a la Hamas, el Hamas tiene tentáculos en más de 80 países ya. Puede escribir artículos a finales de este año mostrando la historia de cómo esta organización se ha esparcido y ha creado no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, diferentes capítulos, diferentes situaciones. Son la misma criatura, la misma situación que sucedió con la primavera árabe, lo mismo que condujo a ISIS a llegar a ser lo que fue. Básicamente es lo mismo que ha penetrado todo el mundo con respecto a esta necesidad de esparcir el Islam. Pero John, los poderes que gobiernan tienen el mismo acceso al material que ustedes tienen, ¿no? De hecho, estaba leyendo un libro muy importante escrito, muchos autores en el libro, pero el general Boykin, que fue un invitado en el programa de su esposa en el pasado, el señor Trenton, también que el señor Wandiola, que fue un invitado suyo, escribieron un libro llamado SEAL Team B2 y mostraron cómo en el libro la Hermandad Musulmana y el Hamas llegaron a este país junto con otros libros, pero ellos corroboraron con buena información. Y ellos sí saben, muchos de los líderes sí saben esto, hermano Swagger. ¿Por qué están permitiendo que esto suceda? Esa es la pregunta. ¿Será que cumple con la agenda del progresista comunista, demócrata? Para utilizarlos para su ventaja, posiblemente puede ser el caso. Pero la realidad es, yo creo que sí saben qué es lo que está pasando. Ahora, ¿Joe Biden entiende eso? No creo que él entiende mucho, para ser honesto, pero sus dueños, por decirlo así, sí lo han sabido y están permitiéndolo. Este es el resultado de lo que ya ha infiltrado a la sociedad desde hace mucho. ¿Y piensas que puede ser detenido? Si tuviéramos un cambio de administración, uno que fuese honesto y
quisiera poner un nombre o diciendo que la Hamas es una organización terrorista, también creando a la hermandad musulmana como una organización terrorista y después ejercer qué significa apoyar a estas ah, terroristas, tal vez podemos detener su avance en los Estados Unidos. Tenemos que reconocer que cuando hablamos de estos grupos, Hezbollah, la hermandad musulmana, Hamas, estas son, bueno, no voy a decir, son imágenes, son pedazos, pero quién está detrás de ello también tenemos que ver a eso. No vamos a eliminar a Hamas o ninguno de esos grupos a menos de que eliminen a Irán. Y no estoy diciendo que hay que hacer eso, pero hay reportes que se están publicando. ¿Irán o Irak? Irán, precisamente Irán. Pero esta nación está tras de tantas cosas en cuanto a dinero, ¿no? Y ellos están tomando crédito, lo sabemos. Se les ha dado el dinero desde los últimos años. Así es. Entonces, cuando hablamos de lo que Hamas está haciendo todo el día, y debemos, ¿no? Pero si nosotros damos miles de millones de dólares a Irán, ¿cuál es el punto? Sí. Miren, ellos no saben que lo que Irán está haciendo está mal. Eso es lo que papá está diciendo. Tienen que y lo saben. Por eso es que cualquier persona con un poco de entendimiento de lo que está pasando es completamente perplejo. Bueno, o lo hicieron para conseguir votos, tal vez. Sí, bueno, la situación con Gaza es una situación muy cargada. Y lo podemos ver, se ha hecho algo muy cargado. Ha creado mucha polarización, pero también está convirtiéndose en algo muy fuerte para la base electoral. De hecho, más que nada, tiene que causar que el presidente Biden pierda ciertos votos, porque hay mucha gente que ha dicho que si usted no comienza a condenar a Israel y condenando a los palestinos, vamos a votar por él, especialmente dentro de la comunidad musulmana. Espero que haya sido así. Sí, pero el problema es que ha causado que el presidente cambie de dirección y se convierta en una persona mucho más, menos en favor de Israel. Pero el hecho es que hay personas en este mundo, Irán sería el ejemplo, que están apoyando al terrorismo. Yo le daré al presidente Trump el crédito para decir que por lo menos este hombre estuvo dispuesto a levantarse y a identificar a Irán ante el mundo como el enemigo que es de todo el mundo. Y hay otros en el Congreso que dicen que uno no puede entrar en acuerdos ni permitir que hagan lo que han estado haciendo y luego descongelarle miles de millones de dólares. No me importa si era de ellos o no. Eso es un argumento idiota. Están financiando el terrorismo. No se les puede permitir recibir fondos. No se puede hacer. Así es. Pero en cuanto a lo que está pasando en Israel, realmente no hay una resolución que vaya a llegar a esto, pero les puedo decir qué es lo que necesita suceder. Lo hemos dicho desde hace mucho. Lo que tiene que suceder es que a Israel se le tiene que permitir terminar con esta situación, que sería básicamente eliminar todo lo que fuese posible del Hamas, pero no tiene que detenerse ahí. Necesitan tomar de vuelta el control de Gaza. Lo dieron en el año 2007, ¿verdad? Un gran error. Arreglen su error, es todo lo que puedo decir. Quiten la tierra, recobren el poder de esa tierra y después el pueblo palestino va a estar bajo liderazgo y el gobierno israelí no tiene que ser un autogobierno, no tiene que crear una área que sea gobernada y supervisada por otras naciones árabes. Creo que ya hemos visto en Jerusalén que el lío es ese. Tienen que tomar el control y lo que es área A tiene que convertirse en área C. Y se acabó. Y eso sería la mejor solución que Israel puede llegar a tener, porque por lo menos tendrían la supervisión y el control para prevenir más escalaciones. Cuando esta masacre sucedió, yo pensaba que eso iba a suceder. Pensé que lo iban a retomar. Debió haber sucedido inmediatamente. Lo retrasaron por la presión pública, presión de los Estados Unidos. Retrasaron eso y por eso han estado los problemas. Si puedo tomar un poco de tiempo para dar información, para profundizar. Me gusta dar mucha explicación para que la gente entienda. En los años 2000 había un individuo llamado Issa Barry. Y lo que hicieron fue que fueron a su casa en Virginia y encontraron una mujer que estaba tomando fotografías de uno de los puentes. Y la meta de ella, que ella tenía, era tomar fotografías porque se creía estratégicamente que lo iban a explotar. Así que fueron a la casa de este hombre y allí tenían un piso subterráneo y encontraron allí un memorándum que hablaba de un yihad de civilización.
Y esto se usó en evidencia en lo que se llamó el juicio de la Tierra Santa en Texas, donde organizaciones o esa organización era la organización musulmán más grande de la nación y estaban dando directamente dinero a la más, millones de dólares. Y habían 5 o 6 individuos que recibieron sentencias que eran desde 10 años a 65 años. La organización propiamente se desvaneció y bueno, esto fue descubierto. Hubo un caso presentado en el 2000 y 2008, creo, y esta evidencia se presentó. Hamas, etiquetada como una organización terrorista entonces, así que toda manera de buscar dinero para ellos era ilegal. Y expuso qué era lo que hizo el juicio de la Tierra Santa en cuanto a Hamas, pero también los planes de la hermandad musulmana en los Estados Unidos con ese memorándum. Años atrás nosotros hablamos un poco de este tema, pero eso habla de una civilización de yihad, tomar control de los medios, de las escuelas, oficinas del gobierno, infiltrar toda área y persuadirles a reconocer que el Islam no es el problema, sino el hecho de que aquellos en ese elemento quieren tomar el control de la nación, nuestras leyes, quieren poner personas en las oficinas públicas para que tengan una voz por la comunidad musulmana, pero lo que ellos quieren hacer es cambiar a la ley Sharia esta nación. Así que muchos tal vez pueden pensar que esto es una locura, pero estamos en una guerra religiosa, así lo están ellos. Ellos no piensan políticamente, ellos usan su fervor religioso y persuasión y la simpatía de los musulmanes y otros que ahora simpatizan con los musulmanes para usar una narrativa para que América se vea mal, se vea como que queremos destruir a los palestinos nosotros. Por eso pueden marchar en esta nación y quemar banderas americanas. Están destruyendo monumentos ahora mismo en la Universidad de George Washington. La policía tuvo que remover una cantidad de gente protestando y una estatua de George Washington, de hecho. ¿Cuánto toleraría Irán si estuviésemos en Irán? No lo harían. Están arrestando a mujeres que no Sí, tienen la no, verga por en lo la menos es una cabeza. muerte. Los homosexuales, lo vimos en el Arab Spring. ¿Qué estaban haciendo con los homosexuales? Los estaban lanzando de edificios, matándolos de esa manera. Ellos no tolerarían eso, pero lo están usando y es exactamente lo que dice ese memorándum. Usa, y lo voy a decir de esta manera, nuestra ignorancia para su beneficio. Así que todos estos estudiantes son tontos útiles y muchos profesores también Sí. tienen éxito en ese yihad mucho más de lo que pensamos. Bajo la administración de George Bush, él tuvo una cantidad de eruditos musulmanes que llegaron y él introdujo a la comunidad musulmana para hablar sobre la influencia, la finanza islámica. Pero viendo las alternativas y lo que los Estados Unidos está tratando de hacer es buscar manera de gastar más dinero, más deudas, sin que parezca que tenemos más deudas para continuar con estas agendas. A la gente no le guste esto, pero tal vez Bush y otros no son amistosos a los Estados Unidos Como dicen. como muchos piensan. No voy a hablar de ese tema ahora, pero sí me preocupa lo siguiente. Estamos viendo la manifestación de lo que se ha presentado durante años. Y si no, al menos tenemos una administración que entre y sea honesta y al menos disminuya la velocidad de esto. Esto va a continuar escalando. ¿Piensas tú que Trump tiene la fuerza para hacer eso? Me parece que sí, pero ¿cuánta presión él va a recibir? Vamos a verlo, porque él tiene presión interna, externa, de toda dirección tiene Trump presión. ¿Cuánto él va a poder lograr? No sabemos. ¿Podrá presentar un gabinete que sea suficiente dándole el consejo correcto y su apoyo, no? En la primera administración no tuvo eso. En lugar lo acusaron de que él fue quien despidió a muchos y muchos eran personas que no eran lo que eran y cambiaron su apariencia más adelante. Así que ese es el peligro, que mucha gente dice lo que se quiere que se diga, lo que se tiene que escuchar, pero no hacen lo correcto. Política. Si pudiéramos mantener en nuestras oraciones, tengo un ex estudiante mío que es un estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts. Estaba en su habitación mostrando
Facebook Live de una protesta sucediendo en vivo en su plantel. Habían más de 600 protestantes y la policía tuvo que llegar. Fue una protesta pro Hamas y hay estudiantes en estas universidades que no están involucrados en toda esta locura, solo están tratando de estudiar y hay muchos estudiantes cristianos en nuestras universidades que están tratando de obtener su título en cualquiera de los campos que estén estudiando, así que tenemos que mantenerlos en oración porque esos protestantes son pagados y se organizan y no son estudiantes. Hablaba de toda esa gente que ni siquiera era estudiante, que venían de afuera, así que cuando estos policías y agentes policíacos que no están haciendo nada, miren, gracias a Dios que en esa protesta sí pudieron llegar a encargarse de la situación rápido, pero hay problemas y situaciones de seguridad que se tienen que involucrar en todo esto. Y hay gente que quiere estudiar nada más y no está involucrada en nada de esto. Si pudiéramos recordar a esa gente también, a esos estudiantes, porque sí hay muchos cristianos que están en estas universidades que están envueltos en todo esto y es una locura y están ahí nada más. Aún la presión que reciben de sus otros estudiantes de participar y de involucrarse. Hay muchos estudiantes que dicen no. Hay mucha gente que no se le está permitiendo ese tipo de cosas. Así que solo quería mencionar eso porque eso estaba cerca de mí, pero porque conozco a esta persona individualmente. Gracias a Dios que la gente o la policía antimotín llegó y arrestaron a la gente y dispersaron la situación, pero no ha sido el caso. Siempre ha habido mucho tipo de cosas que se están llevando a cabo en estas universidades. Y lo que tiene que suceder, Dr. Watts, es que estudiantes como su amiga, ellos, y eso es lo que yo haría si estuviese yo en una universidad ahora, que permiten que esto suceda, yo estaría en la oficina del presidente de esa universidad y los profesores cada día. Ellos me conocerían muy bien y yo estaría protestando con ellos, ¿no? Lo que me desagrada y ellos los llamaría a cuentas para decir, como estudiante de esta universidad, yo voy a tener un documento con el nombre de esta institución y yo les doy mucho dinero. Esto es inaceptable. Ustedes me tienen que dar cuentas a mí como estudiante porque presentas un punto muy correcto. No es la mayoría que están haciendo esto en estas universidades. Vemos los medios y es otra cosa, pero la mayoría de los estudiantes en estas universidades, especialmente cristianos, van a tener que hablar claramente y pararse y decir, bueno, estos profesores no son Dios, primero que nada son influenciados por el diablo en muchos casos, y fuera de donde ellos enseñan no saben nada, básicamente. Pero tienen que pararse ante estas personas y decir, tienen que parar esto. Y tienen que ir al liderazgo y decir, ya, suficiente, esto ha ido muy lejos. Piensas? Hermano Swagger, es que es una absurdez esto. Ninguno de nosotros vamos a esas protestas, ¿no? Mi conocimiento de los profesores de las universidades es pequeño. Eso es suficiente. Muy poco. Pero en serio, si no quiero que mi humor detracte de lo que estamos diciendo. Los estudiantes con dignidad y respeto, así que no utilicemos malas palabras, con dignidad y respeto, tienen que levantarse, ir a sus profesores y a su liderazgo en sus instituciones y decir, no aprobamos de que permitan estas protestas. No aprobamos. ¿Piensas esto. que tendría una acción eso? Hermano, una de las cosas que yo encontré fue esto. Cuando las redes de comunicación y los medios están haciendo esas cosas, es una cosa, pero cuando la gente se levanta en contra de lo que los medios dicen y hacen, un cambio sucede. ¿Qué ejemplo puedo citar? Creo que puedo pensar en las elecciones del año 2016. No estaban esperando que Donald Trump fuese el presidente, pero demasiada gente se levantó, votó y dijo, no, vamos a hacer la diferencia, y 4 años de una administración que por lo menos comenzó a movernos en una dirección correcta fue lo que obtuvimos. Así que con toda razón, sí, no quieren que la gente lo haga, quieren que la gente sea intimidada, tenga miedo y que van a haber repercusiones o cualquiera que sea el caso. Pero la realidad es que los estudiantes que no aprueben de lo que está pasando en las universidades deben levantarse y permitir que sus voces sean oídas. ¿Estás diciendo que los profesores pondrían presión? Absolutamente, 100% fueron puestos bajo presión.
Lo mismo con la junta de las escuelas y Políticos. los sí. políticos locales, sí. Si usted está pagando la matrícula, sus estudios, usted tiene el derecho de que su voz sea escuchada. Si suficientes voces se unen, eso hará la diferencia. El hecho es de que lo pueden hacer. Si están en Irán, no lo pueden hacer. Así es. Las cosas se terminarían ahí, ejecutados, en prisión. Si estuvieran en Rusia, en algunos de los otros países. Pero en los Estados Unidos aún puede levantarse y permitir que su voz sea escuchada. Pero si permanece usted en silencio, es casi como si en algunos casos usted estuviera dando una aprobación a estas cosas. Así es. Los cristianos tienen que escuchar lo que usted está diciendo. No solamente estoy hablando de los estudiantes en las universidades, pero en este país, la iglesia tiene que levantarse. Ese sermón predica. Eso es una realidad. Nosotros conocemos sus planes. Hay un libro escrito llamado Tratado para Radicales por Saúl Alinsky y da de hecho los puntos en cuanto a cómo crear una revolución, y él da crédito a Lucifer al principio del libro. Hillary Clinton estudió bajo él, ¿no? Exactamente, le da crédito a Lucifer porque él tuvo la primera revolución exitosa contra Dios y tuvo éxito de acuerdo a él. ¿Cómo dice? No leyó la final del libro, ¿no? Sí, entiendo, pero el punto es que esta gente que está influenciando solamente está leyendo la narrativa y los procesos. Los profesores universitarios siguen eso. De hecho, este libro se enseña en las universidades. Es uno de los libros que para el verano la gente debe ver. Pero se les da instrucciones de cómo funcionar en una revolución, la manera como hacerlo y los puntos de estrategia que se deben utilizar. Así que sabemos qué es lo que están haciendo, y si nos fijamos en el libro, y yo le animo a la gente a leerlo, sepan qué es lo que el enemigo está haciendo. Así van a ver las operaciones de Satanás y cómo obra. Estamos hablando de una guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Vamos a entenderlo en cuanto a cómo se manifiesta en la sociedad a través de lo que están haciendo, porque Satanás es el autor de estas revoluciones. Eso es guerra espiritual como lo que vamos a estudiar hoy. Sí. Así es, sí, amén. Es guerra espiritual. Están los dos componentes, por supuesto, está la lucha interna que la gente tiene para ser más como Cristo. Yo le llamo a esta una lucha interna, pero la idea de entender el crecimiento del creyente en la santificación, y también tenemos la resistencia que viene contra el creyente en cuanto a el esparcir del evangelio. Así que necesitamos estar al tanto de que las armas y la armadura, tenemos que estar vestidos de esta armadura, si no, no vamos a poder llegar. Vamos a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Dave, vamos al versículo 10 y leeremos hasta el 12. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Constantemente ser fortalecidos por la fe constante en la cruz. Y en el poder de su fortaleza. Este poder está disponible a nosotros. La fuente es el Espíritu Santo, pero el medio es la cruz. Vestíos de toda la armadura de Dios, No solo una parte, sino toda. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto se refiere a las estrategias de Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Nuestros enemigos no son humanos, sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo su labor. sino contra principados, Los principados o seres de rango más alto en el reino de contra Satanás. poderes, El rango directamente debajo de los principados. contra señores del mundo, Seres humanos que llevan a cabo las instrucciones de las contra potestades. gobernadores de estas tinieblas. Se refiere esto a demonios. Se nos da aquí una mirada, una vista espiritual, una vista al mundo espiritual, damas y caballeros,
al que estamos en contra, pero hay poderosas armas que están disponibles a nosotros también. Y esas fuerzas poderosas son la cruz de Cristo y el poder de Dios. Y Satanás no puede vencer eso si nosotros vamos de acuerdo a lo específico de Dios, ¿no? Tristemente, la iglesia hoy día trata de usar armas que no son de Dios, francamente. Y la psicología es uno de los mayores esfuerzos que vemos. Y Satanás se ríe de eso, francamente. Se ríe de eso. Usted como creyente, si usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantiene de allí, usted mantiene su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo entonces obrará poderosamente a favor de nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Realmente el poder de Satanás no es nada ante él, lo que él puede hacer. Pero él demanda que nuestra cooperación esté. Él demanda que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que él pagó y el sacrificio que él hizo, lo que venció el poder de las tinieblas. Y esa es la manera de Dios. Y debe de ser nuestra manera, pero trágicamente nosotros no sabemos o entendemos y tratamos de hacer otras cosas. Y el ayuno es otra manera. Y realmente no nos dará victoria sobre el pecado. Sé que algunos piensan que sí, pero no es así. Es bíblico, le bendecirá, le ayudará, pero no le dará victoria sobre el pecado. Y la tragedia es que usted puede ayunar 30 o 40 días, 5 días, y usted encontrará que el problema del pecado todavía está presente si usted depende de eso. Usted simplemente debe de poner su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Mantenga su fe allí correctamente, mantenga esa fe correctamente, y entonces el Espíritu Santo, quien obrará poderosamente a favor suyo, le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y la iglesia de Jesucristo hoy está consumida con el pecado. No es que la gran parte, no es de que la gente lo quiera, la gente no lo quiere. Hay algunos que están haciendo todo lo posible para vencerlo, pero no tienen éxito en hacerlo. Están tratando de hacerlo fuera de la manera de Dios y eso no va a funcionar. Piensen ustedes en eso, damas y caballeros. Si hay una manera que esto se hubiese podido llevar a cabo para darnos victoria, aparte de Cristo y la cruz, ¿no piensan ustedes que el Padre Celestial hubiese hecho eso? Hermano Swagger, cuando nos fijamos en lo que estamos peleando o contra lo que estamos peleando, está hablando de las acechanzas del diablo. Methodia tiene la idea de estrategias y de cosas que Satanás usa. Ellos van a utilizar el método que Satanás va a presentar para engañarnos. La manera como peleamos es utilizando el método que Dios nos dio. Cuando nosotros estábamos unidos con Cristo, estábamos vestidos de Él, estamos en Cristo y ahora estamos vestidos de Cristo, nos ponemos toda la armadura de Dios. No peleamos contra ella con la carne o carnalidad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando estamos en Cristo, Él ya es victorioso. Él ya derrotó a estos enemigos que vienen contra nosotros. Por eso es que no debemos ser ignorantes de las artimañas de Satanás, porque sabemos que Methodia, la manera como Él opera, sabemos cómo Él obra. Nuestra protección es cuando estamos en Cristo y fuimos puestos allí cuando nacimos de nuevo. Ahí debemos permanecer y no de ser extraídos o no salir para pelear la batalla. Nuestra protección, John, nuestro poder es poner nuestra fe y confianza en Cristo. Amén, ahí así está, es. y lo que Cristo hizo en la cruz, y mantenerlo allí, ¿no? Mantener esa fe allí. Y siendo así, o siendo ese el caso, el Espíritu Santo obrará poderosamente a favor nuestro, porque Él obra estrictamente de acuerdo
a lo que Jesucristo hizo en la expiación. Y si lo hacemos, la Escritura dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Prosperará. Somos victoriosos. No estamos listos para tener la victoria, sino que caminamos en la victoria. Ahora, el sistema del mundo, la manera del mundo, tenemos que vivir en este sistema, pero no somos de este sistema. Así que la manera como operamos es sabiendo cómo Satanás obra y cómo resistimos eso. Primeramente, nos sometemos a Dios. Una de las maneras mayores que el hombre trata de tener victoria hoy día, si hay un problema en la vida de la persona, concluyen que es un demonio que lo está causando. Imponemos manos sobre esa persona, reprendemos ese demonio y la persona estará bien, pero ¿han notado que los demonios todavía están allí? Hermano Swagger, la palabra aquí es permanecer. Y cuando nosotros hablamos de cuál es nuestro papel en esta guerra espiritual, démonos cuenta de que es permanecer, no es avanzar y no es tomar territorio que el enemigo tiene y que uno necesita, sino es lo que Pedro dijo. Él utilizó la palabra resistid, es estar firmes y permanecer. Permanecer es otra palabra. El doctor Dupree mencionó de la palabra finalmente o por lo demás. Tienen la idea de permanecer. Así que la guerra espiritual es agarrarse y afirmarse de la tierra que Cristo ya ganó por nosotros o para nosotros y no ser movidos. Colosenses en el capítulo 2 dice exactamente lo mismo, que cualquiera quiere engañaros a través de sutilezas y huecas de engaños y huecas sutilezas, filosofías, vanas filosofías. Y eso es lo que Satanás hace, traer a la mente del creyente otro camino y engañar y quitarnos las bendiciones del pacto de Dios. En el Antiguo Testamento hay una historia de Sennacherib y Rabshakeh, viene a mi mente, y la estrategia de Satanás claramente se define en esa historia. Te voy a hacer una pregunta. Claro. ¿Cuántos cristianos saben y entienden que nuestra victoria sobre el poder de las tinieblas se encuentra en la cruz y solamente en la cruz? Yo diría que cualquiera que lee las Escrituras debería ver eso. No es algo que Pablo siguió diciendo. Lo que está pasando es que, por ejemplo, cuando yo leo el capítulo 2 de Colosenses, es muy claro quién es la cabeza de todo principado y potestad y por qué. Se lo puede leer en Colosenses capítulo 2. Sí. Es muy claro que Cristo es la cabeza de todo principado y uno está completo en Él. No nos movamos de Él. ¿Por qué? Porque en la cruz Él derrotó, Él clavó en la cruz ese escrito, esa ordenanza que era contraria a nosotros y la quitó del medio, derrumbando y derrotando a los principados y potestades. Pregunta. Iba a decir que hay mucho énfasis en la iglesia moderna al manejar este texto. He escuchado a predicadores que dicen, bueno, cada mañana me levanto y me pongo la ropa de justicia, la armadura completa de Dios, y ellos están no entendiendo el punto de lo que esto es, como dijo Joseph, es permanecer, o como dijo John, es cuando usted está en Cristo. Entonces, cuando usted está en Cristo, usted se pone su armadura, es estar en Él. Así que el énfasis cuando decimos, yo me pongo la armadura de Dios, mis pies, con la coraza de justicia, todo eso, realmente eso propiamente se convierte en una obra, es carnalidad realmente, lo es. Estoy en ese movimiento de que, bueno, esto es lo que yo hago, lo hago todos los días y soy espiritual. Eso no están entendiendo. Pablo no está hablando literalmente de que todos los días nos pongamos esto una cosa tras la otra, sino de permanecer en Cristo, por fe, cubiertos por la fe, ahora cubiertos en su sangre. Y este versículo, yo recuerdo, me parece que es en Isaías 59, ¿no? Yo recuerdo cuando leyendo en Isaías no mucho tiempo atrás y estaba viendo esa descripción de la armadura de Dios, que el capítulo 59... Viene a preceder todo el Imperio Romano. De hecho, yo no entendía que Pablo
está haciendo hincapié de lo que Isaías describió, pero ¿cuál es el punto? Sea ese versículo o aquel, es la armadura de Dios, no es la nuestra, no es nuestra labor, no es nuestra fortaleza, es su fortaleza, su armadura. Esa armadura es la cruz. Esa armadura es la cruz. Entonces, ¿cómo podemos decir aquí? Nosotros estamos Sí. cuando tenemos nuestra fe en el Calvario. Segunda de Timoteo 3 nos habla de tiempos peligrosos y describe lo que está pasando en nuestro mundo el día de hoy. Pero el versículo 5 dice, teniendo forma de deidad, negando la eficacia y su poder. He leído cientos de libros y es el primer lugar donde yo iba cuando llegaba a una ciudad a predicar. Yo me iba a la librería de libros usados o a la sección de libros usados y nunca leí un sermón entre cientos y cientos de sermones que leí donde le decían a la gente que la victoria estaba en la cruz para sus vidas, para vivir una vida santa. Salvación sí. Estaba repleta de excelentes declaraciones sobre la salvación, por lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero en lo que tiene que ver con vivir para Dios diariamente, realmente nunca leí nada, ni siquiera un párrafo. Y tengo que llegar a la conclusión de que no estuvo allí porque nadie lo sabía, Sí. no conocían que la victoria se encuentra en la cruz. Y es la manera como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y corazones. Es nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz para que podamos vivir esta vida para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, ¿no? Y yo creo que fuera de este ministerio y los otros ministerios que este ministerio influencia, hasta ahí llega, alrededor del Sí. mundo, ¿no? Y espero yo estar equivocado, pero... Uno de los gozos para mí como joven, cuando comencé a aprender este mensaje, cuando adolescente, realmente era antes de entrar a la adolescencia, cuando comencé a comprender una porción, es que, bueno, la pregunta que al escuchar es que si realmente es como dice el hermano Swagger dice que es, y en mi mente decía yo, es como mi padre lo dice o no, pero el gozo es encontrarlo en las escrituras. Y lo he dicho yo antes, mi fe no está en la cruz porque mi pastor lo predica, sino que mi fe está en la cruz porque el Espíritu Santo me ha dicho que es lo correcto. Él me ha mostrado por las escrituras que todo lo que usted está diciendo es correcto. Y no hay ninguna otra seguridad aparte de decir que es una falta de predicación expositiva en la iglesia la que ha permitido que la gente crea que es un error. No puedo ver fuera de eso porque para mí cuando yo reviso lo que se dice, una vez más, Pablo claramente dice que hay que resistirlo en la fe, firmes en la fe. El problema es que hemos tenido muchas enseñanzas sobre la fe que están mal. Ujú. Fe, Sí, la fe, así es, así la- es. el movimiento de la palabra de fe ha llegado y nos ha dicho que se trata de obtener cosas, etcétera, y realmente es carnal, es carnalidad lo que se ha enseñado y tal vez ese es parte del problema en cuanto a por qué mucha de la iglesia no entiende que su fortaleza está en la cruz. Y no solamente es que no lo entienden, es que ni siquiera pueden acercarse Sí. a entenderlo. Sí entiendo, miren, yo sí sé que la iglesia de Dios una vez más no está muerta y que hay gente que una vez más está llevándole a la gente a la palabra de Dios, pero yo creo que No se puede vivir una vida victoriosa. Usted puede ser salvo y puede ser hasta ser usado por Dios si no entiende el mensaje de la cruz en lo que refiere a nuestra vida diaria. Y la iglesia moderna pues no entiende eso. estaba leyendo una disertación de un profesor que escribió en 1972 y él había hecho la investigación sobre William Durham de Chicago y su papel en el movimiento de la calle Azusa y su historial, su pasado en la iglesia reformada y su énfasis en la cruz. Y mi profesor, esto fue en 1972 cuando lo escribió, él casi está allí, pero no lo articula para conectar la cruz como la fuente de la victoria. Casi llega a ese punto,
estaba leyendo y yo estaba pensando muy bien, él va a estar de acuerdo con lo que enseñamos, pero al final él aún ve el mover del Espíritu Santo con respecto al bautismo con el Espíritu Santo como la clave para la victoria, porque él era un erudito pentecostal y estaba, miren, él casi llega al punto crucial. No hay nadie en el mundo, y lo digo de esa manera, que aprecie el poderoso bautismo con el Espíritu Santo más que yo. He visto a miles ser llenos con el Espíritu Santo. Y yo fui uno de los arquitectos principales de decirle a la gente, cuando están luchando, que tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero Sí. me decían, bueno, pero es que yo soy lleno del Espíritu. Sí. Y aún estoy adicto a los cigarrillos y todas estas cosas. Yo sufrí realmente la ignorancia en aquel momento. ¿Qué le digo a esta gente? ¿Qué pasa? No están aplicándose como yo. Solo esfuércese más. Tratar más, ¿no? Tratar más, eso era lo que le decía. Pero yo no sabía. Simplemente no sabía. He encontrado escritos teológicos en los que la gente casi llega al punto del mensaje de la cruz, pero no hacen la conexión final. Tienen ellos Así un es. fundamento, van por buen camino, pero no llegan a hacer la conexión. Creo que la revelación de este mensaje fue cuando muy bien Dios, el Espíritu Santo, dijo, muy bien, ahora vamos a conectar todos los puntos y vamos a presentar lo que realmente es. Bueno, la evidencia de que esta batalla nunca se detiene, podemos encontrar esto en una ilustración de la iglesia de Éfeso. Fueron fundados por el apóstol Pablo, y yo creo que él entendió el mensaje de la cruz. Yo creo que fueron Sí. pastoreados por Timoteo, ¿no? Pero en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Espíritu Santo habla con ellos y les dice, tengo esto en contra de ti, que creo has caído en las estrategias de Satanás y por alguna razón has abandonado tu primer amor. Entonces, el conocimiento del mensaje de la cruz es una cosa, pero la lucha, y usted lo dijo en sus notas en Éxodo, nunca las olvido porque cambiaron mi vida, la lucha en contra del poder que trata de mantener al alma en esclavitud es otra. Así es. Y en el momento que esa palabra vino de Moisés, deja ir a mi pueblo, la fuerza del faraón parece que se disminuyó y el esfuerzo en contra del pueblo de Dios se empeoró. En el momento que la palabra se presentó, deja ir a mi pueblo, el esfuerzo de Satanás de tratar de destruir esa lucha en contra del alma que trata de mantener realmente el alma en Algo esclavitud más, disminuyó, algo diferente. empeoró. Y me encontré allí, he estado allí, yo he visto los fallos y la lucha del pecador y yo he estado envuelto en ello y sé cuál es esa guerra donde Satanás trata de mentirle y decirle que lo que ha creído es mentira y lo que ha escuchado realmente no es la verdad, así que tiene que buscar otra cosa. Pero la palabra que le dio a Moisés en aquel tiempo es tan fuerte el día de hoy. Deja ir a mi pueblo y es para el pueblo de Dios bajo el antiguo y nuevo pacto. Se funcionó en aquel tiempo, funciona ahora. Y nuestro problema es resistir, realmente pelear en contra de Dios, no necesariamente. Si vemos lo que dice Santiago, dice someteos a Dios. Así es. Le voy a decir lo siguiente, si Dios lo dijo y lo dijo, deja ir a mi pueblo, eso se cumplirá. Absolutamente. Se cumplirá. La victoria es nuestra por la gracia de Dios y Él va a llevar este mensaje al mundo. Así es. Y lo está haciendo y lo ha hecho. Yo creo eso con todo mi corazón. Y Debemos pelear la buena batalla de fe. lo que Joseph dijo al citar esta palabra de Éxodo, la salvación es una cosa, pero el poder de las tinieblas que tratan de... La lucha contra el poder que trata de mantener el alma atada Es otra. completamente. Sí, Por eso Pablo le escribió a Timoteo 4 veces en 6 capítulos. Él lo anima a pelear, a mantener la fe. Y ese es un joven que fue entrenado bajo el apóstol Pablo
como Joseph mencionó, dirigiendo la iglesia de Éfeso. Sin embargo, 4 veces en ese libro le anima a permanecer, a seguir, a pelear en la fe, porque otros se apartarían. Y miren, es un ánimo para nosotros y para un hombre de Dios. Usted va a tener que pelear. Aun cuando lleguemos a entender el mensaje de la cruz, no significa que escapamos de la guerra, sino que nos da la respuesta. Así es. Nos da la entrada y la respuesta. Y creo que eso puede ser una mentalidad. Cuando yo obtenga eso, toda batalla cesará. No, esa es la respuesta para la batalla. No significa que todo acaba. Así es. No, Satanás, él nunca se va a dar por vencido y nosotros no debemos de darnos por vencidos. Tampoco. Pero realmente es una guerra. Es una guerra y eso es lo que Pablo le llamó una y otra vez guerra y eso es lo que es. Pero miren qué es lo que él dijo, resistid en la fe y el qué, huirá. Él Y huirá. huir de ello. Va a llegar el tiempo. La Biblia dice que David cantó un salmo al Señor en el día que Dios le dio la victoria de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Pero hacemos la pregunta, ¿qué es o cuál es la fe? Es la fe que fue entregada a los santos. ¿Y qué es? Es el fundamento de lo que él logró en el Calvario. Así es, ahí está. Es la verdad más antigua de las Escrituras. Es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así es, así Y es. jamás ha cambiado. Ha sido la fe desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pero se nos enseñó los últimos 50 años toda la fe, tener la fe para buscar dinero, para hacer esto, aquello, lo demás. Esas son artimañas de fe. Estrategias. Eso sí. es lo que termina siendo. Eso es lo que es, pero la fe correcta es aquello que está en Cristo y la cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nunca debemos abandonar eso. Jamás. Esa es nuestra victoria. Se nos terminó el tiempo y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. El lunes será El el maratón. No recordaba la palabra. Hermano Suagro, usted va a estar enseñando o dirigiendo la enseñanza, ¿verdad? No estoy seguro si soy yo o Gabriel. Muy bien. Bueno, de acuerdo a lo que entendemos es usted, es lo que tenemos en el correo. Trataremos con Romanos 8:2. Bueno, entonces eso va a ser lo que será. Amén, sí. Imagino. Usted es el encargado, ¿no? No, a veces, solo a veces. Solo a veces. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.